En hora 23. El penal de San Pedro es llamativo en su realidad por muchos factores. Una sobrepoblación, pero también una presencia numerosa de niños que conviven como si se tratara de un entorno normal, cuando desde luego no lo es. De acuerdo a estimaciones oficiales, existen 171 niños que viven en el penal de San Pedro, con el lógico conflicto de no tener una referencia clara de lo que es el bien y de lo que es el mal. En San Pedro puede predominar el mal y para esos niños la convivencia con personas que han cometido delitos se torna rutinaria y esa rutinaria puede derivar en ese fenómeno, la no diferenciación de lo que es el bien y el mal. Sin embargo, existe un proyecto que se ha anunciado hoy para comenzar a sacar a los niños del penal de San Pedro, un proyecto encabezado por la Defensoría del Pueblo. Vamos a hablar y en detalle por la importancia y la resonancia de esa iniciativa con la delegada departamental de la Defensoría del Pueblo, Teresa Zubieta, a quien damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, señora Zubieta? ¿Qué tal, Juan Pablo? Qué gusto Bienvenida. estar en tu programa, la hora 23, que es tan escuchada y vista en toda Bolivia. Gracias a usted por esos conceptos. Antes de comenzar a hablar de los detalles de la iniciativa que he mencionado, ¿qué ha tenido que pasar en el país para que se haya vuelto una realidad prácticamente olvidada o ignorada, aquella de la presencia de niños en nuestros centros penitenciarios? Bueno, tú sabes que hace unos meses pasados ha habido, desgraciadamente, en la cárcel de Palmasola, un incidente muy fuerte, muy terrible con una niña que vivía allá y que desgraciadamente su padre o el familiar la abusó sexualmente con aquiescencia inclusive de la madre. Entonces, este hecho realmente ha conmovido a todo el pueblo de Santa Cruz y a Bolivia entera, y esto ha significado volver a recordar que no es posible que estén niños y niñas y adolescentes viviendo en las cárceles, que te diré, Juan Pablo, es el único país en el que se acepta esta situación. Extremadamente grave, desde luego. El ejemplo que acaba de mencionar es el más reciente, pero hay una cadena de sucesos similares de verdad estremecedores. Vamos ahora sí a la iniciativa. ¿Cómo surge la idea de comenzar a evacuar, si podemos utilizar ese término, a los niños que viven hoy en el penal de San Pedro en La Paz? Tú sabes que a raíz de esa situación tan dura y que tú también has mencionado, se dan casos y se han dado casos en otros recintos. La Defensoría del Pueblo se preocupa y con coordinación con Aldea SOS se preocupa para evitar que los niños y las niñas y adolescentes de San Pedro, o en principio San Pedro, salieran como han salido los niños y niñas en Palmasola. Tuvieron que salir a la fuerza. Hasta el día de hoy no sabemos cuál es la situación de esos niños y niñas, sin una preocupación importante por su salud, por su educación. Nos imaginamos que a donde han salido es posible que estén bien, pero también es posible que no estén bien. Y en ese sentido nos hemos cuestionado y nos hemos priorizado la salida de estos niños, de estas niñas, con, en principio, Aldea SOS, el mismo centro penitenciario, y al final la Defensoría llamó a varias instituciones que constituyeron una mesa interinstitucional, y hoy en día está el Viceministerio de Justicia, está el CDGES, está la Alcaldía Municipal de La Paz y la del Alto, está también la Asociación del Taller Solidario, está UNICEF,
que es importante y que a raíz de este análisis y reflexión derivamos en un proyecto que se denomina Modalidades Alternativas de Cuidado Familiar para Hijas e Hijos de Personas Privadas de Libertad. Comencemos a conocer los detalles de ese proyecto. La pregunta obvia es, los niños van a salir, ¿dónde van a ir? Porque en muchos casos, por lo que se ha contado a través de testimonios y de reportajes y coberturas de medios de información, si existen niños en la cárcel es porque no encuentran un lugar en alguna otra parte de la ciudad o con otros familiares para vivir. ¿Dónde van a ir los niños que salgan de San Pedro? El proyecto quiere reivindicar el espíritu y de donde siempre todo ser humano dentro de la normalidad convive, la familia. Entendida evidentemente no solo como nuclear, padre, madre, hijos, sino ampliada. Y esta familia ampliada constituye y puede ser la abuela, el abuelo, el tío, el primo, el hermano, la hermana, sobrinos. Estos niños que están habitando en San Pedro, por la investigación que se ha realizado y que estas 13 instituciones que estamos trabajando, hemos investigado que juntamente con el Centro Penitenciario de San Pedro, el 97 o 96% tienen familiares, ya sea muy cercanos como lejanos. Ahora el proyecto va a implicar realizar un estudio de si esos familiares tienen las condiciones económicas, sociales y afectivas para tener a uno de los niños o a varios en sus hogares. Así es, querido hermano, así es. Tenemos que apresurar, debemos trabajar y eso lo van a hacer 3 instituciones principalmente: el CDGES, la Gobernación, la Alcaldía, la Secretaría Municipal de Desarrollo Social, tanto del Alto como de La Paz, y el Centro Penitenciario, con apoyo metodológico y teórico de Aldea SOS y en corresponsabilidad de las 3 instituciones a la cabeza de la Defensoría del Pueblo. El trabajo lo vamos a empezar el martes ya, porque hemos tenido la dicha, y este es un regalo de Navidad, de que el UNICEF nos está aprobando. El proyecto es por 3 años, nos está aprobando un año, y es el Viceministerio de Justicia, la Gobernación y la Alcaldía quienes los otros 2 años deben cubrir. Ahora, los plazos. Usted ha mencionado un tiempo, 3 años. ¿En qué periodo se estima comenzar con la salida de los primeros niños y en qué periodo se estima concluir la evacuación total? Bueno, iniciaríamos este martes con un cronograma y una planificación, un POA, y consideramos que en 3 meses estos niños, a partir de enero, ya progresivamente podamos estar evacuando a los primeros o invitando a las familias a que abran sus brazos, lo reciban con amor, con esperanza. Vamos a hacer un trabajo y de acompañamiento permanente con ellos, porque con los padres de familia allá en San Pedro, en este año ya hemos trabajado, ellos están esperando este momento. No es fácil desprenderse porque han estado consuetudinariamente todo el tiempo viviendo con ellos. Sin embargo, también ellos están conscientes que no es el lugar adecuado para el desarrollo humano, biopsicosocial, sostenible para sus hijos e hijas. Ahora, ¿cuál va a ser el apoyo que va a brindar el Estado y este proyecto a las familias que acojan a los niños que salgan del penal de San Pedro? Generalmente se trata de familias de pocos recursos que podrían alegar no tener las condiciones para mantener a 1 a 2 niños en cuanto a educación, alimentación y otros gastos. ¿Qué ha pensado al respecto del proyecto? El proyecto contempla que vamos a partir de, aparte de ver valores, principios, aparte de ver un cambio de mentalidad, les vamos a apoyar con proyectos productivos.
Hace rato le comentaba que si la familia tiene actitudes para panadería, será a través de todo un equipamiento en el proyecto productivo de panadería que permitirá que la familia tenga y obtenga lo material, la parte económica para coadyuvar y ayudar en la formación de estos niños que van a salir del Centro Penitenciario San Pedro. Esto significa un apoyo financiero. Ha mencionado un ejemplo, financiamiento, por ejemplo, para la panadería. Exacto, de acuerdo a las aptitudes y habilidades que seguramente tiene la familia para encarar responsablemente proyectos productivos que apoyen a estos niños y niñas. ¿Serán créditos o fondos no reembolsables? Estamos pensando en que en principio sean no reembolsables por la situación económica que seguramente atraviesan estas familias, pero también después, si requieren de mayor amplitud del proyecto, se buscarán créditos. Esta salida será voluntaria, es decir, se coordinará con las madres o padres que están en San Pedro la salida de sus hijos, o tendrá en determinado plazo un carácter coercitivo, decirles sí o sí sus hijos algún momento tienen que salir. Como hemos estado trabajando este año con los padres de familia, esperamos sea voluntario. En ningún momento vamos a utilizar la fuerza ni la coercitividad. Creemos que tiene que ser con una toma de conciencia y por amor a ese hijo y esa hija que necesita esta sociedad ser un ser humano normal, un ser humano que tiene derechos humanos de educación, de salud, de alimentación y de un desarrollo psico-biosocial. ¿Qué va a pasar con los niños cuyas familias que están en San Pedro no permiten que salgan del penal? Punto 1 y punto 2, ¿qué va a pasar con los niños que están en San Pedro y no tienen familiares fuera? Nos ha dicho que es un porcentaje pequeño, pero ¿qué se va a hacer? Es un porcentaje pequeño y buscaremos instituciones que realmente trabajen integralmente y que coadyuven a estos niños y niñas a ser ciudadanos y ciudadanas en igualdad de condiciones con todos los niños y niñas. Estamos pensando en que no es la línea de llevar a estos niños a los centros institucionalizados, pero hay instituciones en las que tratan de vivir en comunidad, de vivir en familia, y es allá nosotros buscaremos esos centros para la formación de estos niños y niñas. Son pocos, porque la mayoría, casi el 99 punto y tantos, tienen algún familiar por la investigación que se ha realizado. Y por último, ¿qué sucede con aquellas familias que están en San Pedro que no van a estar de acuerdo con esta iniciativa y tendrían la decisión de permanecer allí con sus hijos? Esperamos que no sea así. Apelamos al consenso, apelamos a la persuasión, apelamos a la toma de conciencia, que al ver la experiencia de los otros niños, estos hermanos decidan que sus hijos estén en mejores condiciones de vida. Este es un proyecto, entiendo, piloto, no tiene parangón en otra cárcel o centro penitenciario del país. Ojalá sea un ejemplo en cuanto a sus resultados para que se replique en otros puntos de nuestro territorio. Dos cosas importantes que te digo, querido hermano, respecto de este proyecto. Es algo inédito, histórico, no se ha vivido, no tenemos esa experiencia en el país. Por lo tanto, sí queremos que sea una réplica para los otros departamentos y los otros centros penitenciarios, y de esto quisiéramos que salga y derive una política pública al respecto. Ojalá sea así, que se está haciendo esperar durante muchas décadas. Teresa Zubieta, delegada departamental de la Defensoría del Pueblo, nos ha contado así las características de ese proyecto. Estaremos atentos a su seguimiento y, desde luego, ojalá a su éxito. Agradecida por este encuentro y a las instituciones, que son 13, quiero repetirlas, estamos comprometidas. El día de ayer se ha firmado esta carta de intenciones y estamos muy esperanzados en que esta experiencia dé resultados. La Defensoría del Pueblo, a la cabeza de la Defensoría, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la Dirección
de Política Social de la Gobernación, el CDG La Paz, la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario La Paz, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Secretaría Municipal de Desarrollo Social del Alto, la Asociación Taller Solidario, la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria, CEPRET, Servicio para la Prevención de la Tortura, Aldeas Infantiles Bolivia, que es en base a su metodología y teoría que estamos trabajando, UNICEF Bolivia, muy agradecidos, y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Gracias las entidades que participan de ese esfuerzo multisectorial. Concluido el tema, desde luego por ahora, nos vamos a unos mensajes.